Y el Señor puso en mi corazón, en este final del Salmo 34, si lo podemos leer todos juntos, el Salmo entero, no es tan largo, pero hoy vamos a hacer una recorrida más allá de profundizar en los versículos a memorizar, que son del 19 al 22, los últimos. Me gustaría que, por favor, puedan abrir sus Biblias en el Salmo y acompañarme en la lectura, por favor. Y si lo podemos leer todos juntos para tener un cierre de este Salmo con el entendimiento que el Señor nos requiere. Primero voy a hacer una oración. Padre, gracias porque estamos delante de tu palabra. Gracias por traernos a tu casa. Gracias por vernos con los hermanos. Tú sabes, Señor, nuestras luchas, nuestras aflicciones, pero sabemos que tu gracia es mayor, Señor, y que podemos venir a ti, Señor, cada día en arrepentimiento y fe. Guíanos, Señor, en este salmo, en esta meditación, en el nombre de tu Hijo, amado Jesucristo. Amén. Bueno, sé que hay un hermano que aprendió estos 4 versículos, pero me gustaría que lo podamos leer todos. ¿Vamos? ¿Están listos? Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará continuamente en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. A él miraron y fueron alumbrados y sus rostros no se avergonzaron. Este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Bienaventurado el hombre que confía en él. Temed a Jehová, vosotros sus santos, porque nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. ¿Verdad? Muy bien. Va, oye, y da de todas sus angustias. Hambre a Jehová a los que van. Muy bien. Tito de espíritu. Muy bien. Son las aflicciones del justo, mas de todos ellos lo librará Jehová. Guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y a los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Amén. Amén. Perdón, tengo la versión de la Sociedad Bíblica Trinitaria y cambia algunas palabras, entonces no quería pisarlos. Gracias, hermanos. Esta meditación de estos últimos 4 versículos del 19 al 22 tiene por nombre Muchas aflicciones, una redención segura. Bueno, voy a leer estos últimos 4, ¿no? Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Bueno, querida iglesia, llegamos al final del Salmo. Este es un cántico, como recordábamos, profundamente personal del rey David, y fue escrito después de sufrir, ¿no?, la persecución de Saúl en la cueva de Adulam, recuerdan, y
Él experimentó la liberación de Dios en medio de ese momento humillante, desesperante. Recordemos que en este salmo comenzó con un llamado a bendecir y a engrandecer a Jehová en todo tiempo. Después siguió con un testimonio de liberación, ¿recuerdan? Después nos mostró como una enseñanza del temor del Señor, como si fuera una escuela de sabiduría. Y después nos guió a mirar a la providencia de Dios en la vida de los justos. Pero ahora, en estos últimos 4 versículos, David nos lleva al clímax de este salmo. Es una mirada a la realidad de nuestras aflicciones, de las aflicciones del justo, al juicio sobre los impíos y a la redención final que Dios asegura a sus hijos. Y nos abre una ventana directa a Cristo, el justo por excelencia, cuyo sufrimiento y cuya redención nos alcanza hoy a nosotros. Ahora vamos a meternos en el versículo 19 y vamos a ver la realidad de la vida cristiana. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Acá el rey David no está endulzando la vida del creyente. Nosotros los justos sufrimos y no sufrimos poco, dice muchas aflicciones. Hermanos, el camino de la fe no es como si fuera una autopista de prosperidad, sino que es un camino angosto, un camino de pruebas, como bien lo sabemos, ¿no? Y acá el justo no es un hombre perfecto, es aquel que vive en fe y en temor de Jehová. Vamos a las palabras del Señor Jesús. ¿Qué dijo el Señor Jesús? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, en Juan 16:33. ¿Y qué dijo Pablo? En Hechos 14:22. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Cómo podemos aplicar esto, hermanos? No nos tenemos que sorprender de las pruebas si somos cristianos. Ni tenemos que pensar que es un abandono divino. La fe genuina no nos libra de los problemas, sino que nos asegura que Dios camina con nosotros en el medio de ellas. Y aquí la confesión de fe, en el capítulo 5 sobre la divina providencia, dice: Dios en su sabia y poderosa providencia ordena todas las cosas para su gloria y para el bien de la iglesia. De tal modo que aún las tentaciones y las corrupciones del corazón sirven para nuestro crecimiento espiritual. ¿Ven? En el versículo 20 podemos ver a Cristo, el justo que sufrió por nosotros. Presten atención, Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. ¿Recuerdan la profecía? Acá tenemos una profecía mesiánica de Juan 19:36 que cita este versículo al narrar la crucifixión. Recuerdan que mientras los otros crucificados le quebraban las piernas, a Cristo no se lo hicieron porque Él ya había entregado el Espíritu. Y esto muestra que Cristo es el verdadero justo, aquel en quien se cumple la promesa de Dios. Aunque sufrió más que nadie, Dios preservó su integridad, hermanos, como les veíamos recién, según lo que estaba escrito en su palabra. Ni uno de sus huesos fue quebrantado. Y el sufrimiento de Jesús no fue una casualidad ni una derrota, sino es parte del plan redentor del Señor. ¿Cómo podemos aplicar esto? Si Dios cumplió hasta el más mínimo detalle de la Escritura en Cristo, ¿cómo no va a guardar también nuestras vidas hasta el final? Nuestros huesos, nuestros días, nuestras pruebas, todo, hermanos, está contado en sus manos. Y en el versículo 21, ahí vemos el destino de los impíos. Dice: matará al malo la maldad y los que aborrecen al justo serán condenados. Acá David contrasta el justo y el impío. El justo sufre aflicciones, pero Dios lo libra. El malo cosecha la ruina de su propia maldad. ¿Ven? Hermanos, el pecado es autodestructivo. Aun si parece prosperar por un tiempo, como dice nuestro pastor, compre hoy, pague mañana. Al final del impío es muerte y es condenación.
Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Recuerdan el Salmo 73, no? Que dice que por poco deslizaron mis pasos. Él veía que en el versículo 7 dice los antojos del corazón de ellos. Él veía a los impíos como prosperar y estuvo cerca de resbalar, dice el Salmo de Asaf. Y dice, pero cuando entré en el santuario de Dios, vi cómo terminaban ellos. Y me vino a mi mente ese salmo cuando llegué a esta parte, ¿no? de este estudio. Aplicación para esto, hermanos, no tenemos que envidiar al pecador en su aparente éxito. El camino de la maldad lleva a la destrucción y la única esperanza es ir a Cristo, al justo, y hallar en Él perdón y redención. En el último versículo, en el 22, podemos ver la seguridad de la redención. Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en Él confían. Este es el gran cierre del Salmo, hermanos, la promesa segura de la redención. ¿Qué significa la palabra redención? Significa rescate, liberación, mediante un precio. Apunta al sacrificio de Cristo, quien pagó con su sangre por la salvación de su pueblo. Lo vemos en Efesios 1:7. Romanos 8:1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y acá la confesión de fe habla sobre la justificación en el capítulo 11. No sé si la han traído. Dice, aquellos que Dios llama eficazmente, también los justifica, no infundiéndole justicia. ¿Cómo? Perdonándole sus pecados y considerando y aceptando sus personas como justas, únicamente por la justicia de Cristo imputada a ellos y recibida solo por la fe. Somos declarados justos, no es que hoy ya somos justos, declarados justos, pero el Señor, dice Efesios, ya nos sentó a su diestra. Hermanos, tu salvación no depende de ningún esfuerzo que hagas, solamente de la obra perfecta de Cristo en la cruz. Tu seguridad está en que Jehová mismo es tu Redentor, Él mismo. En conclusión del Salmo 34, un repaso rapidito. Al mirar todo el Salmo en su conjunto, vemos de los versículos 1 al 3 una vida de alabanza en todo tiempo. El testimonio de la liberación de Dios, de los versículos 4 al 7. La escuela del temor de Jehová. ¿Se acuerdan cuando el Señor decía, oíd, hijos míos, del versículo 8 al 14? La mirada a la providencia divina sobre justos e impíos. Lo vemos en los versículos los de hoy y del 15 al 22. Y el rey David nos deja un mensaje claro. El camino de la fe está lleno de pruebas, pero Dios es fiel para guardar a su pueblo. En Cristo tenemos la redención final y la seguridad de no ser condenados jamás. Si tienen para anotar, tengo unas preguntas para meditar en esta semana. ¿Estoy entendiendo mis pruebas como parte del plan sabio de Dios para mi bien y para su gloria? ¿En mis sufrimientos estoy mirando al justo que padeció por mí o me estoy hundiendo en autocompasión? ¿Estoy envidiando al mundo y su aparente éxito, olvidando que el fin del impío es destrucción? ¿Descanso verdaderamente en la obra redentora de Cristo o todavía confío en mis propias fuerzas? Y si Jehová es mi Redentor, ¿cómo debería eso cambiar la forma en que enfrento cada día, cada lucha, cada temor? Hoy el Salmo nos llama a mirar a Cristo, hermanos, el justo que sufrió en nuestro lugar y a confiar plenamente en Él. Si aquí hay alguien que no cree todavía, no te demores, no esperes más. Como leíamos recién, la maldad mata, pero en Cristo hay redención eterna. Y hermano, querido hermano que estás acá, que hermanos en la fe, sigamos caminando con confianza. Muchas serán nuestras aflicciones, pero de todas ellas te librará Jehová. El verso espada de la semana próxima, hermanos, está en Colosenses 4,
Versículo 6, dice el Señor: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Amén. Bueno, hermanos, ha finalizado este Salmo 34 después de más de 8 semanas. Fue una bendición para mí poder meditar en la palabra del Señor y que el Señor nunca nos va a desamparar, nos va a guiar a seguir buscando su presencia cada día. Acompáñenme en una oración. Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Te pedimos por la predicación de nuestro pastor en esta mañana, que nuestros oídos sigan atentos, Señor, que podamos tomar nota, Señor, del sermón, de lo que tú tienes para decirlo, compartirlo en la semana con nuestra familia, Señor. Que nuestro oído sea ensanchado por ti, Señor, y podamos estar atentos a lo que tienes para decirnos. En nombre de Cristo Jesús. Amén.